Amén, familia, buenos días. Qué alegría estarmos más un domingo para Dios, amén. Pero en verdad no es más un domingo. Eso puede ser el mejor día de su vida, dependiendo de las decisiones que tomar a partir de hoy, amén. Si tú estás visitándonos, en verdad no somos locos, quizás un poquito locos, amén. Un poquito. Pero amén, es loco para Dios, amén. Hermanos, vamos, antes de mirar la prédica, vamos a empezar con una oración. Vamos, Julio. Padre en cielo, qué alegría cantar junto para ti con nuestra familia espiritual, Padre. Padre, gracias por hacernos parte del movimiento mundial, Padre. Gracias por comprar la iglesia con su sangre, Padre. Es tan increíble para que tiene tanto valor al sacrificio que Jesús hizo por nosotros, Padre. Yo oro para esta mañana que no merecemos estar acá, no merecemos nada, Padre, en ese mundo, pero el Señor quiere darnos el cielo, Padre. El Señor quiere darnos todo que nuestro corazón desea, Padre. Pero al mismo tiempo, Padre, ayúdanos a tener un corazón correcto, un corazón puro, un corazón que ama su justicia, Padre, para que podamos salir de acá diferente de la manera que entramos. Padre, inspírenos, anímenos, fortaleza nuestras rodillas, Padre, para que podamos seguir perseverando fielmente como discípulos, Padre. Padre, yo oro por cada discípulo que está acá, para que podamos entender, para que somos tan débiles, Padre, en verdad, pero al mismo tiempo somos tan fuertes contigo. Para ayudarnos a tener la humildad para aprender de tu palabra, que la prédica de hoy, Padre, no tenga nada de origen humana, pero que sea su Espíritu, Padre, moviéndose poderosamente en esta mañana. Te amamos mucho, Padre, te oramos todo en nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, familia, como saben, estamos estudiando el libro de Hechos, amén. Quizás yo hablo más alto que el micrófono. ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Sí. Estamos en el libro de Hechos y la semana pasada estudiamos Hechos capítulo 9 hasta Hechos capítulo 13. Sí. Hoy vamos a estudiar Hechos capítulo 14 y 15, amén. ¿Listo? Vamos, hermanos. Y como miramos, el libro de Hechos es la historia cronológica de la iglesia. Ver la iglesia empezando en Jerusalén, después en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, amén. Es muy interesante que Martin Luther King un día dice: el progreso humano no es automático ni inevitable. Cada paso hacia la meta de la justicia requiere sacrificio, sufrimiento y lucha. Ellen Keller, famosa escritora, dijo: sin duda, la razón es que el carácter no puede desarrollarse en la facilidad y la tranquilidad. Solo a través de la experiencia de la prueba y el sufrimiento se puede fortalecer el alma, aclarar la visión, inspirar la ambición y lograr el éxito. Pasión es de donde sacamos la palabra sufrimiento. No puedes tener pasión sin sufrimiento. Y es increíble la cantidad de sufrimiento que personas apasionadas están dispuestas a pasar. Es impresionante. Es muy interesante que creo que en 2012 iba a tener yo creo que no muchos acá les gustan fútbol, pero iba a tener una copa de clubes. Y un equipo de Brasil llamado Corinthians. Algunos conocen, ¿eh? Ellos viajaron hasta Japón para ver su equipo jugar la final. Y es muy interesante porque cada uno de los jugadores tiene algunas historias interesantes. Uno vendió su carro para ir para ese partido, para viajar hasta Japón para ver su equipo jugando. Otro, en el día que iba a jugar, pidió dimisión de su trabajo. Se despidió, ¿sí se habla? Renunció de su trabajo. Amén. Uno renunció de su trabajo solo para ver el equipo jugar. ¿Sabe? Otros vendieron casas, viajaron por horas, casi cruzar el mundo, en verdad tuvieron que vender casas caros, hicieron sacrificios, todo eso por su pasión de ver su equipo jugar. Estaba viendo también, algunos conocen un cantante llamado Justin Bieber, y cuando él va a hacer conciertos, hay mujeres que quedan 2-3 días acampando en tiendas casi en la calle para ocupar su cupo.
Por su pasión por el cantante, en verdad quedan días durmiendo casi en la calle por eso. Si hay una palabra que podemos encapsular los capítulos 14 y 15 de Hechos, esa palabra sería pasión. Predica, hermano. Napoleón Bonaparte dijo una vez: la gran visión es la pasión de un gran carácter. Aquellos dotados con ella pueden realizar actos muy buenos o muy malos. Todo depende de los principios que lo dirigen. Pasión es un término neutro. Puede ser utilizado para algo bueno o algo malo. Como discípulos, el gran sentido que nos dirige, o sea, nuestra pasión viene de la palabra de Dios, amén. El título de la prédica de hoy: la pasión siempre prevalece. Vamos para Hechos capítulo 14. Digo, hermano, vamos. Hechos 14. Vamos, hermano. Versículo 1. ¿Está conmigo? Sí, contigo. Primer punto, como hablamos, donde hay pasión, hay sufrimiento. En Hechos capítulo 14, versículo 1 dice: en Iconio, Pablo y Bernabé entraron, como de costumbre, en la sinagoga judía, y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. Interesante, hablaron de tal manera. En inglés, esa versión dice: hablaron efectivamente. ¿Existe algo efectivamente? ¿Efectivamente existe esa palabra? Sí. De manera eficaz, amén. Vamos, Julio. Y es muy interesante que ellos hablaron de una manera tan eficaz. Muy interesante, no solo fue suficiente predicar el mensaje, pero fue necesario ser eficaz en hacerlo. Y saben, hermanos, como discípulos, hacer discípulos, en verdad, no viene de solo la disposición de hablar con las personas. Eso es muy bueno, pero tenemos que tener la humildad de aprender a crecer en ser eficientes en la manera que vamos a compartir la palabra de Dios. Por eso que como iglesia tenemos lo que llamamos los principios básicos. Son estudios que animamos a toda la iglesia a tener en su corazón, aprender de manera diligente, para que pueda ser eficaz en su evangelismo. Porque la realidad, hermanos, para ser discípulos, para enseñar, primero debemos tener un espíritu de aprendiz, ¿Verdad? para así ser eficaz, alcanzar todo tipo de persona. Yo tengo, por la gracia de Dios, 7 años como discípulo, pero hasta hoy yo quiero aprender mejor los principios básicos. Yo quiero aprender a cómo compartir mi fe mejor, cómo hacer discípulos de manera más eficaz, amén. Amén. ¿Y qué pasó? Pablo y Bernabé, llenos de pasión, predicando la palabra de Dios. Mira el versículo 2 que dice: pero los judíos, incrédulos, incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. ¿Qué pasó? Pablo y Bernabé están predicando apasionadamente la palabra de Dios. Y la Biblia dice que una multitud de griegos creyó. Pero hubo judíos incrédulos que empezaron a intoxicar a las personas y les amargaron el ánimo. ¿Tú puedes ver cómo la pasión y el sufrimiento caminan juntos? Algo que tenemos que entender: la persecución es tóxica. Cuidado con lo que decides escuchar. Eso pasó en primer siglo y eso va a pasar en siglo 21. ¿Verdad? Como discípulos, estar en la misión predicando la palabra de Dios, muchos van a creer, pero habrá muchas personas que por su falta de fe van a intoxicar a las personas. ¿Pero por qué? Bueno, cuando la iglesia es evangelística y quiere predicar el mismo mensaje de Jesús, que fue un mensaje radical, seremos perseguidos. Predica, Tulio. El mensaje de Jesús es un mensaje radical. El mensaje del evangelio puede ser una buena noticia o una mala noticia para ti. Depende si quieres cambiar su corazón. Muy interesante que un pastor en Estados Unidos dijo: ¿sabe? Si Jesús predicara el mismo mensaje que pastores predican hoy, seguro que Jesús no sería crucificado. Y esa es la realidad hoy de las prédicas. Que todo está bien. No importa la manera que vive su vida. Gracias para todo. Dios te bendiga. Todo está bonito. Todo está chévere. No tiene que cambiar su corazón. No tiene que cambiar su vida. Solo viene acá los domingos y siéntase bien. Cante las canciones. Levanta la mano. Llora un poquito. Y ahí Dios te ama. Está todo bien.
si Jesús predicara ese mensaje, ¿crees que Jesús sería crucificado? Algo para entender, la persecución es tóxica, es algo venenoso. ¿Tú beberías veneno físicamente? Cualquier persona inteligente no lo harías. Pero de la misma manera, yo quiero animar, cuidado con lo que ves o escuchas, porque los discípulos son muy perseguidos en verdad hoy en día. Por internet y en muchos lugares son muy perseguidos. Pero tome la misma decisión de no tomar veneno espiritual. Mira el versículo 8 de Hechos 14. Contigo, hermano, Acá vamos. algo un poco, bueno, humorista, pero triste pasa acá. Versículo 8. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento, que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado, escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: ponte en pie y enderezate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé lo llamaron Zeus y a Pablo Hermes, porque era él que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerles sacrificios. ¡Qué raro! ¿Qué está pasando acá? Las personas están pensando que Bernabé y Pablo son Zeus y Hermes. ¿Por qué están llevando toros y guirnaldas para ser sacrificados? Bueno, las personas estaban pensando, por ver Bernabé y Pablo sanar a un hombre lisiado, ellos pensaron que la única explicación de eso es que debe haber sido los dioses, Zeus y Hermes, regresando a nosotros. Y mira el versículo 14 que pasa. Al enterarse de eso, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por dentro de la multitud gritando: señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan a Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Versículo 16. En épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciéndole bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. ¿Tú quieres feliz con las lluvias? Amén. Que los momentos de alegría que tienes es Dios proporcionando a ti. Versículo 18. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios. En esto, llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente, partió para Derbe en compañía de Bernabé. ¿Sabe? Cuando tú eres apasionado, vas a sufrir. ¿Qué pasa acá? Ellos están predicando la palabra. Los judíos de Antioquía y Iconio, los lugares donde ellos estaban antes, y muchos habían sido convertidos en esos lugares. Pero llegaron los judíos para perseguirlos, intoxicar a la gente. Y las personas que antes estaban ofreciendo sacrificios por creer que eran dioses, cambian de parecer y ahora están en contra de Pablo al punto de apedrearlo. La Biblia dice que Pablo estaba tan cerca de la muerte que las personas ni percibieron que estaba respirando. Y lo arrastraron para fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. La pregunta viene: ¿dónde está Bernabé? Amén. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amigo? Amén. Pero ¿no es interesante que la peor persecución viene cuando estás más solo? Y acá está Pablo, tan golpeado que fue dado como muerto y arrastrado para fuera de la ciudad. Y imagina eso, mientras los discípulos están alrededor de él, de la nada ellos ven el cuerpo de Pablo moviéndose lentamente, quizás una mano levantando,
Y Pablo se pone de pie y dice, nosotros vamos a volver para la ciudad. Predica, Y hermano. los discípulos, pero Pablo, acabaron de apedrearlo. Miren, escúcheme. Vamos a volver, amén. Vamos a volver a la ciudad. Yo tengo una declaración para hacer. No más bajar por una canasta en la abertura de una muralla, pero vamos a volver para esa ciudad. Y el día siguiente partió para Derbe, amén. Quizás no fue muy sabio quedar mucho tiempo. Pero versículo 21. Muy bueno, Tulio. Después de anunciar las buenas nuevas de aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. Mira qué mensaje para animar a los discípulos. Pero sabe, hoy en día, para muchos de nosotros, la iglesia es casi una cuestión, un asunto de Disneylandia. ¡Wow! Yo vine a la iglesia, espero que tenga canciones chéveres. Uy, espero que yo pueda ver a esa persona allá en la iglesia. Y muchos vienen a la iglesia para ser entretenidos. Y no me entienda mal, la iglesia es súper divertida, amén. Pero muchas personas en el siglo XXI piensan que la iglesia debe ser como Disneylandia, debe ser entretenida. Y cuando deja de ser entretenida, simplemente lo abandonan, desisten. Ay, mira, antes era más chévere las canciones, pero ahora es que no puedo ir desde el domingo porque yo tengo parcial el lunes. Ahora que la iglesia es a las 9:30, es mucho más temprano. No sé si puedo ir a la iglesia más. Ay, es que está frío. Está muy frío. ¿Te puedes imaginar los discípulos del primer siglo diciendo eso? La iglesia es el reino de Dios. Esa era su prioridad, esa era su pasión. Fue para eso que Jesús vino a la tierra y murió, compró con su sangre. ¿Cómo podemos abaratarlo así? Predica, hermano. ¿Sabe? La iglesia no es para ser idolatrada, sino amada. Es como dicen, la iglesia es la cabeza, bueno, es el cuerpo de Jesús, Jesús es la cabeza. Y el cuerpo es donde se reciben los abrazos. ¿Cómo recibir un abrazo de Dios? Por medio del amor de los hermanos. Yo quiero preguntar, ¿cómo ves a la iglesia? ¿Cómo ves el reino de Dios? ¿Tú crees que es para ser un lugar entretenido? Aunque es entretenido, pero ¿tú crees que es eso su mentalidad? ¿Es así que ves las cosas? ¿Cómo es su compromiso con Dios? Eso va a reflejar en su evangelismo. Cuando tú entiendes que es el reino de Dios, que es el cuerpo de Cristo y tú haces parte, tú vas a compartir su fe. Tú vas a llamar, mira, en Mateo 16 dice que la iglesia espiritual es el lugar donde vamos a vencer la muerte. Y el paralelo con el Nuevo Testamento, sabemos que la iglesia es el arca del Antiguo Testamento. Así como Moisés construyó el arca y todos estaban riendo de ellos, los que estaban dentro del arca fueron salvos. De la misma manera, los que empiezan a reír de buscar en Dios en primer lugar, en verdad, van a morir por el agua. Predica, hermano. Pero ¿sabe cómo ha sido su evangelismo? Cuando yo pienso en eso, yo pienso en muchos hermanos acá de la iglesia que son súper evangelísticos. Pero un de ellos yo pienso en Daniel Parada, ¿amén? Que está ahí, Daniel Parada atrás. Es con el pelo más raro de todos, ¿amén? Parece un irlandés acá. Entonces, pero bueno, es como guapo ahí un poquito. Daniel es muy radical en su evangelismo. Y un día Daniel estaba caminando en la Nacional y encontró a un muchacho, bueno, allá de la Nacho, de la Nacional, y estaba comiendo maní. Y Daniel, yo voy a hablar con él. Y ese muchacho se llama Vladimir. Y sabe, Vladimir estaba comiendo maní y me dijo esos días que, ¿sabía tú que, wow, cuando Daniel vino a hablar conmigo, yo pensé que él quería comer mis manís. Y entonces cuando él vino a hablar conmigo, yo le escondí. Y él le dijo, pero ahora Daniel,
yo prometo para ti que te voy a comprar un maní, amén. Un paquete de maní. Pero está debiendo maní para ti, amén. Pero es increíble, Vladimir estudió la Biblia y hoy va a ser bautizado, amén. No solo Vladimir, yo pienso en una increíble mujer llamada Mapi, amén. Más conocida como María Paula, que estás por ahí en alguna parte, amén. Yo recuerdo la primera vez que Mapi vino al servicio y yo hablé con ella y Mapi estaba así como... ¿Y cómo estás, no? Buenos días. Y yo, buenos días. Así. Pero sabes, ver cómo Dios ha cambiado el corazón de esa mujer es increíble. Hoy es una discípula fiel. Y hoy también Mapi va a ser bautizada, amén. Yo pienso en nuestra querida hermana Natalia, que no está acá, que está junto con su abuela acá virtual. Y su abuela tuvo un problema muy serio, tuvo como trombosis. Estaba con mucho dolor. Y en verdad no sabemos, que sabemos que la vida es un soplo, no sabemos el día de mañana. Y Natalia habló con la mamá, mira, mamá, nuestra abuela necesita estudiar la Biblia. Ella no es salva aún de acuerdo con las escrituras. Y ella convenció a la mamá, la abuela aceptó estudiar la Biblia. En verdad, estaba estudiando la Biblia con Natalia y Baitza, y mira qué increíble, ayer su abuela fue bautizada, amén. ¿Sabes? Yo quiero preguntar para ti, ¿cómo ha sido su evangelismo? ¿Coincide con el testimonio de los discípulos? ¿Está dispuesto a hacer lo que ellos hicieron? Pero yo me siento cansado, está frío y me siento agobiado. Mira, ¿tú has sido apedreado y dado como muerto? Predica, hermano. A veces tenemos una visión tan patética del tipo de compromiso que los discípulos de la iglesia primitiva tenían. Para ellos era una experiencia de vida o muerte. Y eso que lo hizo tan especial. Era algo que valía la pena vivir por eso y valía la pena morir por eso. Porque el mundo sería transformado. Esa es la pasión, pero la pasión viene con sufrimiento. Si estás huyendo de sufrimiento como discípulo, es que aún no eres un discípulo apasionado. Mi segundo punto, en Hechos capítulo 15, pasión por la unidad. Vamos, hermano. Pasión por la unidad. En Hechos capítulo 15, Pablo y Bernabé regresan a Antioquía y leemos eso. Versículo 1. Algunos que habían llegado de Judea y a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Esas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Realmente las buenas noticias nos llenan de alegría. Amén. Versículo 4. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho en medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Acá encontramos una gran controversia en la iglesia que estaba a punto de dividirla si no fuera solucionada. Algunos judíos en la iglesia estaban diciendo que para ser salvos se necesitaba mucho más que bautismo en la sangre de Jesús, pero que se necesitaba ser circuncidados para convertirse en verdaderos judíos. ¿Y qué pasa? Pedro se levanta y refuta ese pensamiento. Mira el versículo 12 lo que dice. Contigo, hermano, vamos. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Acá de Jacobo. ¿Quién es Jacobo? ¿El apóstol? No. ¿Recuerda Hechos 12? El apóstol había sido muerto. ¿Quién es ese Jacobo? Acá es el Jacobo, el medio hermano de Jesús. ¿Tú puedes imaginar eso?
Quizás ele hasta aparentaba un poco con Jesús. Entonces, en medio de toda la asamblea, Predica, hermano. en medio de todos los apóstoles, todos los ancianos, todos los discípulos, Jacobo había escuchado al argumento del grupo a favor de la circuncisión. Ya había escuchado a Pedro, Bernabé y Pablo, y Jacob tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. ¿Tú puedes imaginar ese momento? Versículo 14. Simón nos ha expuesto como Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honrar su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de eso volveré y reedificaré la choza caída de David, reedificaré sus ruinas y la restauraré, para que busque el Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace esas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Acá Jacobo se pone de pie y dice: mira, es esto lo que vamos a hacer. No hubo votos, no echaron suertes, sino un liderazgo puro que dijo: esto es lo correcto. Sin duda, en la multitud aún había un grupo de discípulos que pensaban que debería ser circuncidado para ser salvo. Y Jacob dice alto y claro: no, la verdad es clara. La iglesia primitiva, los discípulos, entendían que no se trataba de la democracia de Dios, se trataba del reino de Dios. Entonces Jacobo tomó la decisión, que era que lideraba la iglesia en Jerusalén en ese tiempo. Los hermanos lo apoyaron 100%. Y después él envió una carta para todas las iglesias, diciendo lo mismo: mira, no necesitas ser circuncidado para ser salvo, pero necesitas obedecer la palabra de Dios. Increíble, hermano. La pasión por la unidad. La pasión por la unidad. ¿Sabe? En la Biblia no existe autonomía. Y como parte del reino de Dios, del movimiento de Dios del siglo XXI, es increíble ser parte de movimientos, de discípulos que están esparcidos alrededor del mundo, con un mismo pensar, un mismo propósito. ¿Por qué? La palabra es solamente una. Hoy en día tú vas a un lugar que se dice evangélico, cruza la calle, va a otro lugar que se dice evangélico, enseñan cosas totalmente diferentes. Pero en la iglesia primitiva no existía eso. Todos tenían el mismo pensar, el mismo propósito. Es increíble que hoy tenemos visitando a nosotros una pareja de discípulos de Chile que están acá con nosotros, Luis y Taini Porras, amén. Ahí atrás, amén. Ellos vivieron en Chile un tiempo, pero son de Barranquilla, amén. Son colombianos, están esparcidos por el mundo. Colombia ya casi evangelizó el mundo, amén. Hay colombianos por todas partes, amén. Pero ahora vamos para la otra mitad del capítulo 15. Y después de una gran pasión por la unidad, miramos algo un poco irónico. Y para que entendamos bien esa escritura, debemos entender quién es Juan Marcos. En el final del capítulo 15 de Hechos habla sobre Juan Marcos. Y hablamos de eso en el domingo pasado, amén. ¿Quién es Juan Marcos? Bueno, cuando Pedro en Hechos 12 salió de la cárcel, fue a la casa de María. María era la madre de Juan Marcos. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 13, no necesita abrir allá, pero dice que Juan Marcos es el hijo de la fe de Pedro. Hijo en la fe de Pedro. En Colosenses nos dice que Juan Marcos es primo de Bernabé. Y solo más alguna información importante sobre Juan Marcos. Juan Marcos era un joven futuro evangelista. Y mira de Hechos capítulo 13. Mira que increíble. En el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Acá en Hechos 13, versículo 3. Hechos 13, versículo 3. Dice: así que después de ayunar, orar y ponerle las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Acá miramos el libro de la fe de Pedro, el primo de Bernabé. Y Juan Marcos es el ayudante del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Mira qué increíble. Pero mira lo que pasa, versículo 13 de Hechos 13. Hechos 13, versículo 13. Ok, vamos. Dice: Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén.
Acá vemos a Juan Marcos, el futuro evangelista, el joven héroe de la iglesia. ¿Qué le hace? En su primer viaje misionero, su primera responsabilidad, él deserta y vuelve a la casa. No está claro lo que sucedió. Quizás fue por el largo viaje, quizás por alguna enfermedad, o quizás fue pura cobardía. Pero simplemente Juan Marcos desiste. Y algunas personas, hermanos, algo para entender, algunas personas van a dejarnos, van a apartarnos, van a desistir. Pero no podemos dejar eso distraernos o dejar desanimarnos como personas desisten, porque ellos abandonan a nosotros, abandonan a Dios, pero debemos seguir avanzando con la misión, amén. Ahora que entendemos qué pasó con Juan Marcos y quién era un poquito, ahora vamos a entender Hechos capítulo 15. Vamos para allá, Hechos 15. Hechos 15, versículo 36. Un poco irónico porque hablamos por la pasión por la unidad y acá vamos a leer un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Entonces, versículo 36 dice: algún tiempo después Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. Acá miramos algo un poco triste. Después de una gran pasión por la unidad, miramos los dos hombres, Pablo y Bernabé, los hombres que más habían influenciado la iglesia para recibir a los gentiles. Ahora se están separando. Ellos no estaban expulsando el uno al otro, sino estaban yendo en caminos diferentes. Y entonces Pablo escogió como nuevo compañero a un hombre llamado Silas. Ahora, ¿quién era Silas? Si mirar el versículo 32, dice Judas y Silas, que también eran profetas. Bueno, si vas a escoger un compañero del evangelio, yo creo que una buena opción sería un profeta, amén. Pero entonces, como los hermanos dicen: listo, vamos a encomendar a Pablo y a Silas para viajar y visitar a todas las nuevas iglesias. Mientras que Bernabé, la Biblia dice que coges a Juan Marcos, aunque ese joven había decepcionado. Probablemente ese joven estaba con el corazón roto. Sus sueños se habían desaparecido. Imagina la vergüenza que Juan Marcos sintió cuando estuvo en el concilio frente a toda la asamblea, los ancianos y los discípulos. Y Bernabé mira para Marcos y dice: Juan, vamos a volver a la casa juntos. Y es muy interesante, algo para entender muy bien de Juan Marcos. En Colosenses capítulo 4, años después, cuando Pablo está en la cárcel, Juan Marcos está junto a Pablo. Pero ¿tú quieres descubrir algo aún más emocionante? Mira en 2 Timoteo capítulo 4. En 2 Timoteo capítulo 4. En 2 Timoteo fue escrito en 66 después de Cristo. Pablo fue decapitado un año después por Nero. Y Pablo está escribiendo esa carta, sus últimas palabras en verdad están acá en Timoteo. Está escribiendo sus últimas palabras a su hijo en la fe, Timoteo, su amado hijo en la fe. Y mira lo que Pablo dice. Bueno, el versículo 6, como mira las últimas palabras de Pablo. Versículo 6: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Yo espero que esas sean sus palabras, sus últimas palabras como discípulo. Versículo 8: por los demás me espera la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado. ¿Quién era Demas? Demas era un evangelista que cayó de la fe, abandonó a Dios. Mira cómo Pablo se sintió acá por eso. Y se ha ido a Tesalónica.
Crescente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráela conmigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. Wow. ¿Sabe? Mire qué increíble, en sus últimas palabras, sus últimos momentos de vida, siempre hablamos, wow, qué increíble era la relación que Pablo tenía con Timoteo, a punto que en sus últimos momentos de vida, Pablo lo quería allí a su lado. Pero, ¿por qué más Pablo pide? No solo a Timoteo para que venga, pero la única otra persona que Pablo pide es por Juan Marcos. Vemos dos cosas poderosas acá. Primero, el poder del perdón. El poder del perdón. Tú sabes cuando has perdonado a alguien. ¿Sabe cuando va a hablar con dos niños y están peleados? Y tiene que decir, hay que pedir perdón, disculparse. Y él dice, listo, perdóname. Y hace así, ¿sabes? Como... Y si ellos no vuelven a jugar juntos, ¿realmente se perdonaran? No. Porque cuando el perdón es completo, la unidad es restaurada. Tú sabes que ha perdonado a alguien cuando tú vuelves en confraternidad con ella. Yo quiero preguntar, ¿tienes amargura o rencor hacia alguien? ¿Hacia algún hermano, hacia cadena de la iglesia? Porque la realidad, hermanos, como yo hablé, no sabemos cuando hemos perdonado. Cuando hay perdón, hay una poderosa unión entre los hermanos. La segunda cosa que aprendemos acá es que para muchos de nosotros podemos identificarnos con Juan Marcos. Juan Marcos era el joven héroe de la iglesia primitiva, futuro evangelista. Todos tienen muchas expectativas. Imagina, primo de Bernabé, hijo en la fe de Pedro. En su primer viaje misionero, Juan Marcos la falla grandemente. Él se acobarda y huye. Sus sueños se fueron. Estaba con el corazón roto, avergonzado. Pero llegó un hombre llamado Bernabé, que puso los brazos alrededor de él y dice, yo creo en ti. Yo voy a restaurarlo. Y con el pasar de los años, hermanos, no solo los sueños de Juan Marcos serían restaurados, pero ahora Juan Marcos sería uno de los discípulos más cercanos a Pablo. Pablo muere a principios de 67 después de Cristo. Y entonces, en ese momento, Juan Marcos escribe su primer evangelio, el Evangelio de Marcos. A finales de 60 y principios de los 70. Y más o menos en el año 80 después de Cristo, Juan Marcos en Egipto, en Alejandría, es martirizado por el Evangelio. En la vida de Juan Marcos encontramos el mensaje de esperanza. Esperanza para todos nosotros. Esperanza para los de corazón roto. Esperanza para aquellos que un día han soñado de hacer grandes cosas para Dios. Yo quiero inspirar esta mañana que muchos de acá quizás estén estudiando la Biblia, pero aún no están con el corazón totalmente rendido para convertirse en verdaderos discípulos de Jesús. Mi llamada es inspirar a ti a decidir a parar de jugar con el pecado, a parar de tener una vida doble. Y si tú eres discípulo con un pie en el reino, otro pie en el mundo, hoy es el día para tomar una decisión, tomar una posición. Es todo o nada. Luz o oscuridad. Reino de Dios o el mundo. No tienes un limbo como discípulos. O es momento, pero hay esperanza. Yo quiero animar, si tú estás estudiando la Biblia, habla con la persona que está estudiando la Biblia contigo y habla, ¿sabes qué? Yo no voy a bajar la guardia. Yo voy a priorizar mi relación con Dios. Yo no voy a descansar hasta que sea bautizado. Dios quiere llenarlo de esperanza. Porque al fin del día, hermanos, donde hay pasión, hay sufrimiento. Y en verdad, como discípulos, tenemos que tener una pasión por estar unidos como iglesia, como hermanos. Sí, verdad, la vida como discípulos hay muchas dificultades, pero son necesarias para entrar en el reino de Dios. Y al fin del día, aunque la vida puede tener muchas pruebas, tú mismo con tu propio corazón puede ser difícil. Tenemos claro que la pasión siempre prevalece y para Dios sea la gloria. Amén.